Sean todos bienvenidos. Te invito a que me acompañes a Génesis capítulo 21. Vamos a leer de los versos 1 al 7. Sígueme acá en la lectura. Dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había, ahora no dice dicho, dice mandado. Y vamos a aprender mucho sobre esto. Dice el verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hemos llegado a una sección en nuestro estudio de Génesis, en lo que se relaciona al peregrinaje, a la vida de fe de esta pareja preciosa, Abraham y Sara, a un punto muy emocionante. Y muy emocionante para ellos, para nosotros, pero también para todo el que experimenta algo similar. ¿Y a qué me refiero? Es a aquel anhelo del corazón sobre el cual Dios ha realizado una promesa. Que ellos escucharon desde el inicio, desde que Dios los llamó y salieron de Ur de los Caldeos a la tierra que les iba a mostrar. Cuando les promete una descendencia, cuando les promete una nación y una tierra sobre la cual esta nación se asentaría, y Dios tenía un plan para con ellos. Y llega 25 años después de una larga espera, a eso puedo llamar yo una larga espera. Ellos han comprobado tantas cosas de parte de Dios, al igual que cualquier persona que pone su fe en Jesús, que alcanza la salvación por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz y comienza a caminar con el Señor. Va aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de Dios, pero también lo hacemos de una manera práctica. Empezamos a confiar en lo que Dios nos dice en su palabra antes de comprobar que lo que dice su palabra es cierto. Y esta ha sido la experiencia de esta pareja. Han comprobado la fidelidad de Dios. ¿Te acuerdas que Dios se reveló a ellos como el Todopoderoso? Y por supuesto, qué importante era en el momento en que Dios se revela a ellos como el Todopoderoso, el Shaddai, cuando les está haciendo una promesa que conforme avanzaba el tiempo, era mucho más difícil de cumplir. Y cuando nosotros pensamos en nuestras diferentes circunstancias de vida, en nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros planes, que ahora más bien que nuestros planes son los planes de Dios, los sueños de Dios, el propósito de Dios, qué importante es que conozcamos al Todopoderoso, aquel que también allá en el capítulo 15 de Génesis, en el verso 1, también le dice: yo soy tu escudo, y también es algo que podemos, al observar la narrativa y el registro bíblico, podemos comprobar que Dios los guardó. ¿Te acuerdas? Los guardó cuando fallaron en Egipto. También rescató a Lot, ¿te acuerdas? Dos veces. En primer lugar, del rey de Sodoma, cuando los lleva, cuando estando en Sodoma, es llevado cautivo, es llevado preso Lot. Abraham lo rescata, y Dios mostrándose protector también. Pero debajo de esto que Dios había revelado acerca de él, lo cual es verdad, había algo más grande, algo que están comprobando en este capítulo y que nos va a servir a nosotros para también reconocer algo que se menciona todo el tiempo. ¿Y qué es? Bueno, que Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y por qué lo dices? Porque la Biblia me lo dice. Pero algo más. Es porque en la experiencia personal, en mi caminar con el Señor, he comprobado que verdaderamente Dios es fiel. Y Abraham y Sara no es la excepción. Ahora que tienen este hijo tan anhelado, ahora que todavía faltan algunos aspectos de la promesa, lo cual dice Hebreos 11 que ellos murieron sin recibir lo prometido, se refiere a la descendencia y se refiere a la tierra y a algunos aspectos más amplios que conllevaba esa promesa, pero están recibiendo al hijo. Un hijo en un momento que es menos probable, en un momento en el que podrían haberse dado por vencidos. Pero ellos aprendieron una lección grande. Que nosotros también debemos aprender, y es: debemos estar listos, mira, para recibir
lo que Dios ha prometido. Es probable que estés a unos minutos, a unas horas, unos días, unos meses, en que Dios te confirme ¿qué te va a dar lo que te ha prometido? Y aquí haciendo una aclaración es lo que Él ha prometido, no aquello que no ha prometido. Vas a confirmar que Dios es proveedor dándote ese trabajo que estás esperando, que Dios es protector y que está al cuidado de nosotros en medio de este tema de salud que estás atravesando, o este problema familiar que también estás lidiando y que está como difícil de resolver, o la vida matrimonial, o tantos asuntos en nuestra vida donde es importante que entendamos la fidelidad de Dios y que estemos listos para recibir lo que Él verdaderamente ha prometido conforme a su palabra. Y es algo que esta pareja experimentó, de lo cual también habla Hebreos capítulo 11, verso 11, que dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril su condición de salud, recibió fuerza para concebir. Ahora piensa en tener un hijo a los 90 años, una mujer a los 90 años. Qué cosa más impactante, ¿verdad? Pero también dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. No solo era su salud, también era la edad. Pero mira qué clave esto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué importante fue comprobar la fidelidad de Dios. Y sabes que algunos equivocadamente han pensado que el caminar por fe, o dicho de otra manera, que la vida cristiana descansa sobre la base de la fidelidad del creyente. Ahora, no digo que no sea importante. Yo creo que es importante que tú y yo seamos fieles al Señor. Pero qué bueno es que la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios, por ejemplo, la vida eterna o la provisión que Él ha prometido, no descansa sobre la base de que tú y yo seamos perfectamente fieles, porque no lo somos, pero sí descansa en la perfecta voluntad y fidelidad de Dios. Y esto nos da garantía de saber con certeza de que somos salvos. Nos da la garantía de saber que Él está a nuestro cuidado. Nos da la garantía de que el plan que Dios tiene para tu vida y para la mía pueda llevarse a cabo, porque Él es fiel, no nosotros. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13 dice, si fuéramos infieles. Y uno piensa, uy, qué desastre. Y la verdad es que es lamentable, ¿verdad?, cuando fallamos. Pero mira qué contraste más impresionante. Dice, Él, hablando de Dios, permanece fiel. El Señor permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es importante que tú y yo, en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana, no sigamos adelante obviando esto, ignorando esto, desapercibidos de esta realidad. ¿De cuál? De que Dios ha sido, es y será fiel en cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué tranquilidad debería darnos? Ahora, ¿cómo lo reconocemos? Es precisamente lo que ya vamos a abordar el texto en esta ocasión. Y vamos a aprender que tú y yo debemos reconocer esa fidelidad. No sigamos adelante como si no fuese así, pero también identificando claramente las razones, estando conscientes de varios aspectos. El primero de ellos está acá en Génesis capítulo 21, verso 1, cuando dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Mira, estamos conscientes de la fidelidad de Dios y por esa razón podemos reconocerlo y tenemos esa conciencia al detectar lo que Él ha realizado, al estar conscientes de lo que Él ha realizado. Y es que comprobamos que Dios, es tremendo lo que nos muestran estos dos versos. Mira, Dios es congruente entre lo que dice y lo que hace. Y esto es muy emocionante, porque cuando yo pienso en esto, yo pienso en que cada vez que voy a la Biblia, yo tengo la verdad de Dios, y esto que Dios dice y lo que yo puedo comprobar que Él ha hecho en mi vida, ha hecho en tu vida, ha hecho en la Biblia, en la historia registrada de las obras de Dios, siempre casa perfecto.
Nunca hay una incongruencia y una confusión, por supuesto, y esta confusión generaría una inestabilidad. Es todo lo contrario. Es que podemos caminar con el Señor con la garantía de que Él será fiel. ¿Y qué nos da esa garantía? El hecho de que es totalmente congruente entre lo que dice y lo que hace. Y de allí parte el verso, diciéndonos qué fue lo que el Señor hizo. Mira, el Señor obró según sus términos. Dice que visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Y dónde dijo esto? Bueno, si revisas el capítulo 18, en el verso 10, lo que le dice el Señor, mira, yo te estoy visitando en este momento. ¿Te acuerdas cuando recibió a los 3 visitantes? Le llevaban la noticia de que iba a quedar embarazada y que en ese momento, ¿te acuerdas que Sara se rió? O sea, se rió de incredulidad en aquel momento. Es muy diferente a la risa que tiene en este momento de gozo, y vamos a verlo más adelante. Pero entonces está diciendo, yo realmente voy a hacer la obra según mis términos. Es lo que está diciendo el Señor. Mira, voy a volver a visitarte, y le está cumpliendo. Ahora, interesante es que la palabra que usa para visitar es también usada para intervenir, que tiene total sentido en nuestro texto. Es que cuando visitó, lo que está diciendo también, lo que está implícito es que quedó embarazada. Y luego que quedó embarazada, por supuesto, vino el tiempo de gestación y también el tiempo en que el hijo iba a nacer. Y entonces lo que está diciendo es, mira, Dios va a intervenir, en este caso, todo lo que está implícito en estos 2 versos, es que todo lo que Dios va a hacer o lo que va a intervenir lo hará en la vida cotidiana. Y es precisamente lo que hizo en este momento en cuanto al hijo que iba a recibir, pero también todo lo que hizo anteriormente. ¿Te acuerdas cómo Él les protegió? Él intervino. Él sacó a flote el error que estaban cometiendo y los guardó de que las consecuencias fueran mayores en el caso de Abimelech en Gerar. ¿Te acuerdas? Lo mismo hace 24 años, 25 años allá en Egipto. Cómo él estuvo interviniendo constantemente en sus vidas y nos visita para intervenir. Yo pienso que incómodo podría ser que tú recibas una visita donde el que viene interviene en todo. Interviene en lo que se va a comer o se va a cenar esa noche, o interviene en el programa televisivo que se va a ver en ese momento. Y yo no diría, ¿qué derecho tiene? En el caso de Dios, tiene todo el derecho. Y es muy conveniente que lo haga. Y yo estoy seguro que tú tienes algunas historias como yo, de las veces en que Dios ha intervenido en mi vida cotidiana y ha sido para bien, porque ha sido conforme al plan de Él. Y qué bueno es lo que Él ha realizado y confirmar su fidelidad. Él lo hace a favor de nosotros, no interviene para estropear nuestros planes, es más bien porque sus planes son mejores que los nuestros. Y en muchos casos, la palabra hebrea utilizada para visitar también puede referirse a algo sobrenatural y extraordinario, como lo que bien sabe hacer Dios en nuestra vida. Algo sobrenatural y extraordinario es como puede venir e intervenir tu vida para hacer algo bueno en ti, como la obra que hizo en Sara. Alguien que no podía tener hijos, ahora lo tiene, es algo extraordinario. ¿Sabes que esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Convierte a una persona normal, diríamos nosotros, o si lo prefieres ordinario, en alguien extraordinario. Eso fue lo que sucedió con los discípulos de Jesús. Podríamos, tantos casos, ¿verdad? Pero podríamos hablar del Pedro, antes de que recibiera el Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, y después que recibió el Espíritu Santo. Históricamente así fue en aquel momento. Ahora los que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo, y Dios hace una obra en nosotros que nos hace pasar de lo común, de lo normal, a lo extraordinario. Y Dios hace esa obra tan preciosa y lo hace en función de su plan y su propósito. Y mira, todos estos elementos son muy importantes al momento de que tú estés atravesando cualquier circunstancia en tu vida. Y entender de que Dios va a intervenir y lo va a hacer según sus términos, y sus términos son buenos, sobre todo si lo hace en favor de nosotros, si tiene un plan de usarte para que seas de bendición, al igual que Abraham en Génesis 12:3, que dice, y en ti serán benditas todas las naciones. ¡Qué bendición! Que Dios quiera usarte a ti para bendecir a tu familia. Que Dios quiera usarte a ti, jefe cristiano, para bendecir a la empresa y a los que están debajo tuyo, bajo tu cuidado y tu autoridad. Qué bueno es que Dios te use en la universidad donde estás para que seas luz y bendición ahí donde estás.
Y todo esto es congruente. Todo es en base a su propósito, todo es en base a su plan. Él tiene muy claro el asunto y en cada oportunidad que ha sido necesario, hemos comprobado de que Dios interviene. Y ahora interviene para llevar a cabo ese plan de tener, en este caso de Sara y de Abraham, tener el hijo tan anhelado. Pero la otra cosa es que también no solo va a ser en sus términos, pero dentro de sus términos va a ser según su tiempo. Y aquí podemos rápidamente recordar que no fue necesariamente el tiempo en el que Abraham y Sara pensaban. Si tú revisas Génesis capítulo 16, 2, es donde ocurre esta, le voy a llamar con comillas grandes, ¿verdad? Fantástica idea en la carne de usar a Agar, porque ellos dicen, no, quizás nosotros hemos entendido mal y quizás va a ser de otra manera, va a ser según el mundo. Y entonces ellos toman un atajo terrible y complican más la situación. ¿Te acuerdas? Abraham tiene relaciones con Agar, la sierva de Sara, y tiene un hijo que después Dios toma cuidado de todo este asunto y resuelve todo el enrollo que sucede acá, ¿verdad? Es una cosa tremenda, pero no fue en el que ellos pensaban. Tampoco fue en el menos probable, cuando fue comunicado allá en Génesis 18:14, que les dice, miren, llegó el momento. Ahora que tú tienes casi 90 años, Sara, y que Abraham tiene casi 100 años, entonces este es el mejor momento. Y entonces Sara se ríe. Sara se ríe y dice, yo casi de 90 años, yo cómo voy a tener un hijo, es improbable. Hermano, ¿cómo me está diciendo que Dios me puede dar un empleo con la situación que estamos viviendo en el país? ¿Cómo me va a decir que yo salga tranquilo, que Dios tiene cuidado de mí, con la situación de inseguridad que estamos pasando acá en este país, en esta ciudad? ¿Cómo me va a decir que, hermano, que yo voy a recuperar mi salud cuando los médicos han dicho otra cosa? ¿Cómo me va a decir? Y podríamos pensar en tantos escenarios improbables. Pero Dios obra en sus términos, en base a su propósito, su plan, pero en base a su tiempo. Y aquí decimos algo que sabemos, especialmente si estás esperando en el Señor, sabes que el tiempo de Dios es el mejor. Y que cuando nosotros nos adelantamos, la embarramos. Si no, recuerda otra vez, Abraham y Sara con Agar. No quisieron esperar. Qué importante es esperar en el Señor. En el Señor, el tiempo del Señor es el mejor momento. ¿Y sabes por qué? Porque es más notorio que Dios está obrando. Y de ahí la importancia de que tú y yo sepamos esperar y sepamos actuar, porque a veces la gente confunde entre esperar y actuar como si esperar es estar cruzado de brazos. Esperar en el Señor es atender todos los asuntos de la vida bajo los principios bíblicos de la rectitud, la honestidad, la verdad, la diligencia, el no ser perezosos, el ser razonables, el ser prudentes, el ser sacrificiales los esposos, respetuosas las esposas, obedientes los hijos. La vida sigue, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Pero estamos esperando en el Señor y de ahí es importante que cuando Dios te dice algo en su palabra y te lo promete, tú lo esperes con paciencia, Una paciencia sobre la cual nos habla Hebreos capítulo 10, verso 36, que dice, porque os es necesaria la paciencia. Es que mira, hay que saber esperar. Ellos esperaron 25 años, lo hemos dicho una y otra vez acá en este estudio. Dice, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mira, la promesa podría recibirla bien lejos de la voluntad de Dios. Pero el texto nos dice, no, haciendo la voluntad de Dios es como Abraham y Sara. Pero, hermano, acuérdese que Abraham y Sara fallaron. Sí, fallaron. Me gustaría que fuera de otra manera, pero también me gusta que sea de esa manera en el sentido de que nos muestra la Biblia de que tú y yo no somos infalibles. Que no somos perfectos, y de esa manera en nuestra debilidad y en nuestra imperfección, cuando Dios realiza su obra y estamos conscientes de lo que Él ha realizado en tu vida, cuando tú dices, no, el Señor me ha transformado, mira, yo era grosero, mira, yo era irrespetuoso, yo era de esta manera y ahora soy de otra manera, entonces reconoces la fidelidad de Dios en lo que Él ha realizado, como Abraham y como Sara. Y lo que debemos hacer es esperar, confiando. Mira, confiar en las promesas de Dios no solo es una bendición para cada uno de nosotros al final, para usted al final, sino que también lo es
mientras está esperando. Una cita de ahí, uno de mis comentaristas favoritos, Warren Wiersbe. Es importante entender de que podemos reconocer cuán fiel ha sido el Señor al estar conscientes de lo que Él ha realizado. Y cuando dices, lo que Él ha realizado es fantástico. Él me ha cuidado, Él me ha tenido paciencia, Él ha estado allí. Y ahora tienen a su hijo en sus brazos y pueden decir, Dios es fiel. Espero que sea también tu experiencia personal. Pero no solamente de lo que Él ha realizado, sino también, importante también, lo que Él ha requerido. Mira verso 3 y verso 4. Dice, y llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Mira, qué importante es que cuando Dios ha realizado aquello que ha prometido, también estemos conscientes de aquello que ha requerido. Algo que Él nos pidió anticipadamente. Y es esa parte realizable, porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos realizar, sino que es una parte realizable que nos corresponde cumplir diligentemente. Y aquí no podemos ni siquiera alegar, fíjate, desconocimiento. Tú sabes que según Génesis capítulo 17, verso 19, Dios les dijo el nombre que debían poner a este hijo. Este hijo debía llamarse Isaac. Si tú revisas Génesis 17, 19, vas a ver que Dios les dice, miren, cuando tengan a este hijo, no busquen, no hay que ir a Google, no hay que ir a inteligencia artificial para ver nombres. Ahora, no hay problema con que tú lo hagas el día de hoy. Solo estoy diciendo que hace tanto tiempo, y una de las preocupaciones de los padres es cómo le vamos a poner a nuestro hijo, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre que está de moda? Por lo general es así, ¿verdad? El futbolista de moda, el artista de moda. Ahí no hay nada de modas. Dios dijo dos cosas muy privilegiadas en aquel momento, si lo piensas. Uno es que antes de que naciera, Dios le dijo, es varón. Es varón. Ahora las parejas, por supuesto, quieren saber qué sexo es el niño o la niña, en su caso. Antes no se podía, excepto Abraham y Sara. Les dijo, va a ser varón. Se perdió la sorpresa, ¿verdad? Pero qué bueno, porque la mayoría de las parejas quieren tenerlo. Y si alguien no quiere saber si no hasta el día del nacimiento, está bien, cada uno decide. Pero la otra cosa que Abraham y Sara no tenían que pensar es, ¿cómo le van a poner al niño? Ya Dios les dice, tranquilos, aquí les voy a dar una orden, pónganle Isaac y vamos a ver por qué, más adelante. Sabes que en principio, es hacer con nuestros hijos lo que Dios ha indicado. Y tenemos el conocimiento. A veces nosotros los papás decimos, no, pero es que yo no sé qué es lo que debo hacer y cómo educar a mi hijo en la disciplina del Señor. No entiendo ni siquiera qué es la disciplina del Señor. Entonces, lo que debes hacer es conocerla. O sea, si lo ignoras por descuido, deberías meterte a la palabra para que Dios te dé el conocimiento de lo que debes hacer con tu hijo, que es precisamente lo que está pasando con Abraham. Pero lo interesante de la narrativa que nos está presentando nuestro texto es que luego de que Dios hace su parte, lo que se espera es que nosotros hagamos la nuestra. Yo creo que es un error pensar que solamente, y no voy a quitarle valor a la oración, sino el valor que verdaderamente tiene. Pero lo que quiero decir es que qué incompleto es que nosotros oremos y esperemos que Dios haga todo y nosotros nos sentamos en una hamaca, nos acostamos en una hamaca y tomando coco ahí en la playa esperando a que Dios obre. Es absurdo, yo sé, lo estás pensando, es absurdo. Qué absurdo es pensar que Dios hace una obra en mi hogar, Dios hace una obra en mi matrimonio, Dios hace una obra en mis hijos, Dios hace una obra en mis finanzas. Cuando Dios hace su parte y nos ha dado su palabra, podemos contar con su fidelidad, podemos ver lo que Él ha realizado y cómo Él ha intervenido cuando vamos mal. Pero hay una parte que te corresponde a ti. Y esa parte Abraham y Sara la están cumpliendo. No están poniéndole otro nombre al niño. Yo sé que es algo que parece básico, pero no lo es. Es que están haciendo lo que Dios ha mandado. Es interesante que hace una transición entre lo que había dicho en verso 1 y 2
Y ahora dice conforme a lo que Dios ha mandado. Y está haciendo una referencia también al pacto cuya señal era la circuncisión. Ya lo vamos a ver. Está relacionado, mira, en cuanto a los hijos, a su identidad y a su carácter. Mira, papá, obedece los principios bíblicos, apliquémoslos a la vida cristiana y que sean aspectos que tengan que ver con nuestra identidad en Cristo y el carácter de Cristo en nuestra vida. Es que hagamos lo que sea necesario, lo que esté de nuestra parte. Es que tú muestres la humildad del Señor y la mansedumbre del Señor, que dejes de ser impulsivo, que dejes de ser irascible, iracundo, pendenciero, buscando pleito por todo lado, conflicto por todo lado, en intranquilidad en toda situación. No, haz tu parte. Haz tu parte. Mira, si estás orando por tu matrimonio, haz tu parte. Estás orándole al Señor por tus finanzas, confía en Él es fiel, Él va a intervenir, pero haz tu parte. Como Abraham y Sara están haciendo la suya. Y el conocimiento lo tenemos. Yo creo que todos de alguna manera decimos acá, sí, yo creo que de alguna manera yo lo sé. Y quizás no de manera profunda y amplia, pero básica y esencial, lo sé. Pero ¿sabes qué también debemos revisar? Es si tenemos el compromiso. Si tenemos el compromiso. Sabes que acá en el verso 4 también dice que circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Sabes que esta era la señal del pacto en el cual Dios se comprometió a cumplirle. Y Dios hizo una referencia también en Génesis capítulo 18, antes de comunicarle de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios, hablando con los ángeles, dice, miren, y en esta relación de amistad que tenemos con Abraham, yo sé que Abraham va a cumplir su parte, tanto como él sabe que yo voy a cumplir la mía. Qué bueno eso, ¿verdad? Una relación donde se sabe que cada uno va a cumplir su parte. Es que este es un principio fuerte en las Escrituras y es consistente. Esta era la parte del pacto que se esperaba que cumplieran, donde reconocen, ¿sabes por qué lo digo? Por esta palabra que dice que les había mandado. Esta palabra hace una referencia al reconocimiento de la superioridad y la autoridad de Dios. Y a un reconocimiento donde uno acepta y dice, Dios es el que manda. Dios es el que manda. Entonces, si Él es el que manda y Él es fiel y yo puedo estar consciente de su fidelidad viendo todo lo que Él ha realizado, viendo cómo Él ha intervenido, confirmándolo, yo pienso, a veces intervino y fue incómodo, no hubiera querido esperar, yo hubiera querido más rápido, yo hubiera querido más joven, yo hubiera querido en otro lugar, en otro juego de circunstancias, sin aquellos errores. Pero Dios sabe lo que está haciendo y cómo me lleva en el tiempo que lo está haciendo. Esos son términos y ese es en su tiempo. Pero ahora yo reconozco que yo tengo la responsabilidad y debo tener el compromiso de cumplir aquello que yo dije que iba a cumplir. Aquello que yo sé que debo cumplir. Aquel perdón que yo sé que debo dar. Aquel ejemplo que yo sé que debo ser. Aquella diligencia que se requiere de mí en esta tarea que me han encomendado. En este ministerio que estoy realizando. En este servicio. En esta situación en la que estoy esperando una solución, pero me doy cuenta de que he estado con los brazos cruzados o que no estoy haciendo mi parte. Ahora, aquí también, mira, cuidado porque lo que corresponde es que hagas tu parte. Tú no puedes hacer la parte del otro. Lamento decirte esto, es como un choque de realidad, ¿verdad? Pero es que así funciona. Dios hace su parte y puede darla por sentado. Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Es importante revisar nuestro nivel de compromiso y saber si estamos cumpliéndole al Señor, conscientes de que Él es el que manda. Mira, recuerda lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y sabes que este texto lo que está diciendo es, hey, un rasgo valioso en nuestro caminar con el Señor es que cumplas. O sea, sé cumplido. Cumple lo que prometes. Y en el verso siguiente es interesante que también haga en ese contexto, debemos ser cumplidos, debemos tener compromiso, si lo prefieres así. Ese es un rasgo inherente en el cristianismo, en nuestro caminar con el Señor. Y es que en el verso 5 dice,
mejor es que no prometas. Y aquí algunos han entendido mal este texto, ya te lo explico. Dice, mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Sabes que algunos lo que dicen, y yo espero que sea de broma, es que, no, hermano, entonces yo mejor no me comprometo. Yo no me comprometo. Mira, ¿y por qué no necesitamos ayuda? O en una consejería, mira, lo que la Biblia te dice a ti que debes hacer es esto. Y entonces lo que la Biblia te dice a ti que debes hacer es esto. Y entonces tú dices, no, yo no me comprometo, yo no me comprometo. ¿Sabes que de lo que está hablando Eclesiastés, capítulo 5, verso 5, no es eso, no es eso. Sino que lo que está diciendo es, si lo entiendes de esta manera, mira, es, habla menos y actúa más. O sea, no es que, no, mejor no prometo porque, y así yo estoy tranquilo del compromiso, ¿verdad? No, es comprométete. Comprométete con el Señor. Ahora es una responsabilidad tuya. Ahí tienes todo el conocimiento, ahí tienes toda la fidelidad de Dios de tu lado. Él va a intervenir si vas mal. Él es fiel, Él tiene un plan precioso, grande, poderoso para tu vida, pero es necesario que tú entiendas que hay una parte que tú y yo debemos cumplir. Dios cumplirá la suya. La pregunta es, si tú y yo estamos cumpliendo la nuestra. Y es que el compromiso es mutuo. Y es así como avanza el plan de Dios en nuestra vida. Y tú puedes notar que en los casos en los que Abraham y Sara fallaron, la cosa se complicó, pero la fidelidad de Dios lo sacó adelante. Es una cosa espectacular. Y es que cuando Dios cumple su parte, se pone a prueba si verdaderamente nosotros cumpliremos la nuestra. Y sabes que así ha funcionado. A veces Dios te da el trabajo que has estado esperando y entonces hiciste tu parte. Hiciste algunas llamadas, algunos contactos y entonces te dan ese trabajo, pero ahora no estás siendo muy diligente. Y ahora que Dios te ha cumplido y tú decías, no, Señor, el día que tú me des trabajo yo te voy a dar de lo que tú me des. ¿Lo estás haciendo? Señor, cuando tú me des este trabajo que me va a dar este tiempo es para ti, Señor. Y entonces te da el trabajo y tienes tiempo y ahora le estás dando ese tiempo. Señor, cuando tú obres en mi matrimonio, entonces vamos a servirte. ¿Lo estás haciendo? Señor, cuando tú me des eso que me has prometido, y Dios quizás diría, no, yo no te he prometido eso. Tú me has prometido salud, como los predicadores de hoy, ¿verdad? Que prometen, hacen promesas que Dios no ha hecho y prometen salud todo el tiempo, prosperidad todo el tiempo, y algunos les creen porque no confirman en las Escrituras. Aprovecho para decirte, confírmalo en las Escrituras. No te apropies de promesas que no has confirmado de la Biblia. Abraza las promesas de la Biblia, la palabra de Dios. Lo que Dios prometió a Abraham y a Sara había salido de la boca de Dios, como las Escrituras que tenemos nosotros. Ten cuidado con eso. Y entonces hay un tercer elemento, después de que estamos conscientes de lo que Él ha realizado, también de lo que Él ha requerido, viene lo obvio, es lo que ha resultado de todo eso. Mira acá el verso 6, dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y solo hago una pausa acá, mira, a mí me encanta esto. Yo no sé si con qué personas tú dices, ay no, yo con esta persona me la paso genial. Sabes que la idea está ahí. Es esta experiencia de relación con Dios me ha hecho reír, o sea, produce en mí una alegría que no puedo comparar. Estar con esa persona es tan chévere, salgamos a comer, porque es que cuando compartimos me hace reír, me levanta el ánimo. Y es lo que está diciendo Sara, Dios me levanta el ánimo. O sea, la relación que tengo con el Señor es emocionante. Yo pienso que el cristianismo debería ser emocionante, debería ser algo muy, muy bueno. Y sigue acá y dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Si es que tiene 90 años, ¿verdad? Pues le he dado un hijo en su vejez. Uy, mire, es un escenario muy gratificante que reconoce que procede de Dios y se refiere a un estado de ánimo, a un gozo, una alegría
a un regocijo incomparable, porque procede de la fuente correcta. ¿A qué me refiero con eso? Es que procede, según lo que está confesando Sara, y que vamos a ver que es congruente y consistente en toda la Biblia, es que procede de Dios, no las cosas de Dios. Sabes, aquí hay una gran diferencia, hay un abismo entre esto. Es cuando un creyente se goza en Dios o se goza por recibir las cosas de Dios. Mira, si tú solamente te gozas por recibir las cosas de Dios, hay un problema. Se te ha desviado un poquito la fuente de la cual debería anclarse y estabilizarse tu estado de ánimo. Yo sé, es complicado, es difícil a veces no volverse tan circunstancial. Somos circunstanciales. Cuando nos pasan cosas que a nuestro parecer son buenas, nos alegramos. Cuando pasan cosas que a nuestro parecer son malas, nos desanimamos. Pero mira el desafío que tenemos, es llegar a la experiencia de Sara, es que nuestro estado de ánimo dependa del Señor, de quién es Él. Es decir, en medio de lo que estemos pasando, Dios es fiel. Pero mira, está pasando por un momento difícil, sí está siendo complicado, pero yo sé que Dios es fiel. Dios me va a sacar adelante. Yo sé que Él no va a fallar. Antes yo en este momento estoy preguntándole al Señor, ¿qué hago? Dime qué hacer. Y si Dios me dice confía, voy a confiar. Si el Señor me dice espera, voy a esperar. Si no me voy a apresurar. Si el Señor me dice que debo humillarme delante de Él, me voy a humillar delante de Él. Si el Señor me dice que debo ir al médico, voy a ir al médico. Y si me dice que después de ir al médico confíe en Él y no en la medicina, voy a hacerlo. Si me dice lo que me diga, Él es el que manda. Es en sus términos, es en su tiempo. Lo he aprendido. Ya no tengo duda. Él es fiel y en este Dios fiel es el que me ha hecho reír. Es el que ha producido este estado de ánimo. Y como te decía, es algo muy consistente en las Escrituras y por eso también lo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 4, donde el apóstol enfatizó y a manera de comando, mira, regocijaos en el Señor siempre. Y por si no quedó claro, otra vez digo, y con exclamación, regocijaos, hermano, regocíjate en el Señor, que el Señor te haga reír. Yo pienso en las diferentes circunstancias de la vida que son hasta irónicas, ¿verdad? Y problemas, y mira, tener la capacidad en medio de diferentes circunstancias difíciles, que uno dice luego, yo después de esto yo me voy a reír más adelante, y así pasa. Y uno dice, ¿yo por qué estaba tan preocupado si el Señor ha estado en control y Él es fiel? Pero yo fallé en esto y ahora yo no quiero fallar. Y yo sé que Él es fiel. Yo reconozco que Él es fiel, que Él es fiel. Y por eso Filipenses, mira en lo que ha resultado todo esto. En un regocijo tremendo. Salmo 34, verso 1 y 2 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Sabes qué es exactamente lo mismo que está diciendo Sara? Es cualquiera que escuche sobre mi caso, lo que Dios ha hecho, y luego lo que yo he hecho después de lo que Dios ha hecho. El compromiso es mutuo, ¿verdad? Se alegrarán. Es causa de alegría. Yo creo que es causa de alegría pensar que la obra que Dios hizo en Sara es una obra que puede hacer en tu vida. Que Dios supera nuestras limitaciones. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Shaddai. Él es fiel. Es interesante que el Salmo habla de los mansos. Es que mira, los que se van a alegrar van a ser los dóciles. Aquellos cuyos corazones van a reconocer la obra de Dios en tu vida, no la van a atacar. Yo sé que hay personas que están duras, que pueden pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida y tú puedes apelar a la fidelidad de Dios y probablemente digan, no sea fanático, no, usted, ¿qué le pasa? Pero los dóciles, los de corazón dócil van a decir, qué bueno lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo quisiera eso. Yo quisiera eso. Y es la expresión de Sara, dice, el que lo escuche, va a reír conmigo. Y es que ahora es una persona realizada. Y es que esto es el resultado de la obra de Dios en su vida. Es una realización incomparable. Mira, por la obra de Dios en su vida personal, en su matrimonio, en su familia, en su hogar, en su corazón, en su carácter. Dios es increíble. Dios es increíble.
Y me encanta porque al final, Sara dice en el verso 7, y añadió, dice, mi gozo es del Señor. O sea, por supuesto tengo un hijo acá, es el resultado, pero esto es el resultado de quién es Dios. Es Dios la fuente de mi gozo. Y añadió en el verso 7, dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Era estéril, ¿te acuerdas? Y mucho menos a los 90 años, siendo estéril. Pues le he dado un hijo en su vejez. Yo quiero pensar, fíjate, en esta última expresión, que Sara de 90 años dice, y le he dado un hijo en su vejez. Y no se está vanagloriando, antes se está gloriando en el Señor. Ella está mencionándolo todo el tiempo, ella está consciente, ella le creyó en su imposible. Y esta es la obra de Dios. Es emocionante nosotros reconocerla en este momento y confirmar también Salmo 113:9 que dice, Él, hablando de Dios, hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre, está realizada, de hijos. Aleluya, aleluya. Sabes que la expresión que usa Sara es la que usaríamos nosotros. ¿Quién diría? ¿Quién diría que se casó? Miren, es que yo cuando veía, yo decía, no. Ay, fulanito, y los hijos, uy, ¿quién diría? Si te acuerdas de esos terremotos, mira cómo Dios los transformó. Pero es que los papás hicieron su parte. Uy, mira este matrimonio, y quizás los vecinos dirían, qué bendición que llegó Cristo a ese hogar, ¿verdad? Cómo gritaban cada madrugada o cada noche o todo el tiempo, pero Dios transformó. Qué valioso es cuando se reconocen los resultados, el resultado de la obra de Dios en nuestra vida por su fidelidad. Y estamos conscientes de lo que Él ha realizado, de lo que Él ha requerido y en lo que esto ha resultado. Qué bendición para cada uno de nosotros. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Esto me hace pensar, ¿quién diría en algún caso, verdad, en la historia, que Uruguay fue campeón allá en el famoso Maracanazo, verdad, donde nadie daba 5 por esta selección, todos decían Brasil va a ser campeón, es mejor selección, y Uruguay sorprendió. Es como quita Uruguay o que digan, que ahí diga Colombia campeón del mundo. Y entonces alguien de inmediato quizás diría, no, Colombia tendría que vencer y también después ir por Alemania y entonces enfrentar a Argentina y si no a Inglaterra. Y no, hermano, no, muy improbable. ¿Sabes que exactamente eso es lo que está diciendo Sara? Que cualquiera que los veía a ellos diría, no, ahora no, ya se les pasó el tiempo, ya no. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ese trabajo? ¿Cuánto tiempo llevas esperando que Dios restaure tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo llevas esperando que Dios haga algo con tus hijos? Pero has hecho tu parte. Y cuando has hecho tu parte y Dios ha hecho la suya, te gozas en los resultados, te gozas en Él y te gozas por los resultados que has tenido en Él. Mira, qué bueno es reconocer la fidelidad de Dios estando conscientes de lo que Él ha realizado, lo que ha requerido y en lo que ha resultado.